Bueno, vamos a hacer la parte 2 de lo que son sistemas de colada. En este caso vamos a ver sistemas de coladas no tan convencionales, como dijimos. Fundición de presión a vacío. Este equipo cuenta con el horno en el cual se va a succionar metal y va a llenar la cámara. El pistón para la inyección por aire comprimido. Vamos a tener la parte 3, la cámara como dijimos. La parte 5 sería, esta sería lo que es la placa fija. La parte, ¿dónde está la otra? La parte 8, la otra parte, la parte móvil de nuestro molde. Lo que es la boquilla de succión del aire, de la cavidad de nuestro molde y de la cámara. ¿Sí? Vamos a colar en condiciones de vacío. La máquina de vacío, y bueno, acá lo que vamos a buscar es, al no tener aire en la cavidad de nuestro molde, va a haber una posibilidad menor de generar defectos por gases, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, aire capaz de ser mezclado y atrapado, hay menor posibilidad, como en los casos anteriores. Es un proceso más tecnificado. Como ventajas en este proceso, se pueden obtener secciones más delgadas. Al no tener aire, no hay aire, que cuando yo inyecto el metal a presión, ese aire puede hacer de barrera, digamos, de copiado del metal contra esa superficie, en secciones muy finas. Aquí, al no haber aire, voy a tener la posibilidad de colar secciones mucho más finas. Aparición de poros. Cuando yo tengo una pieza colada por inyección, un proceso convencional, como el que ya vimos en la parte 1 de inyección, cuando a la pieza le hago un tratamiento térmico, por ejemplo, de homogeneizado o alivio de tensiones de colada, existe la posibilidad de tener gases ocluidos que pueden precipitar durante el tratamiento térmico. Acá, como no tengo aire, no hay gases, está en vacío nuestra cavidad, no existe la posibilidad de aparición de poros. Como limitaciones, bueno, hay que tener moldes que sellen muy bien para poder yo tener el alto nivel de vacío necesario, ¿sí? Es muy caro el proceso. Tiene mantener, digamos, el preventivo, el mantenimiento preventivo para mantener en condiciones un equipo de estos es caro. Son procesos también más costosos el equipo que en un caso de inyección por cámara fría o cámara caliente. Pero este último párrafo hace alusión de que como tenemos mejor calidad superficial en las piezas en secciones más pequeñas y mucha menor posibilidad de tener porosidad, puede haber un mercado para piezas de seguridad, ya sea en la aviación o partes del automóvil de alta gama, ¿no es cierto?, que lo puedan pagar a altas velocidades, que no se rompa, una pieza más segura al tener menos posibilidad de defectos. Entonces hay vehículos de alta gama que sí pueden pagar piezas más caras
Entonces es rentable para ese tipo de producción. No son producciones masivas, sino hay una limitación en el proceso. Pero puede ser que las piezas, puede ser que haya mercado para un proceso como este. El esquís casting. En el esquís casting nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en forma directa o en forma indirecta. Los dos se basan, tanto el directo como el indirecto, en la misma forma de colada. El metal fundido lo inyectamos en el molde con una presión, con una alta presión, ¿sí? Es como que si estamos, no es la presión de inyección por un pistón con aire comprimido, pero sí tenemos un pistón de mayor superficie que va a compactar con mínima turbulencia el metal contra las paredes de nuestro molde metálico, por supuesto. Tenemos solidifica bajo alta presión en un molde cerrado. La solidificación es muy rápida, generalmente son piezas relativamente pequeñas, entonces hay una alta solidificación que va a estar el metal compactado, con muy buenas propiedades mecánicas, porque hay menor posibilidad de defectos. Aquí tenemos un esquema de cómo sería el esquís casting directo, en el cual yo automáticamente vuelco una cantidad de metal justa para hacer la pieza, o sea, una masa calibrada, y voy a ingresar. Y aquí está, con esta parte superior del semimolde, va a ser la presión para tener mi pieza colada con presión, ¿sí? De eso se basa el esquís casting. Luego se levanta, el semimolde superior se levanta, hay un eyector que eyecta la pieza. Como vemos, los pasos, en el primer paso con molde abierto a temperatura, o sea que el sistema está calefaccionado y pintado, seco por supuesto, la pintura ya ha secado, se agrega el metal que está a una cierta temperatura, más baja que la de una inyección tipo cámara caliente o cámara fría, está más baja. Se cierra el molde y se aplica presión de manera de tener muy buena terminación superficial y un material con una menor cantidad de defectos debido a la compresión del metal contra las paredes del molde. Se eyecta la pieza, una vez que está fría, esto puede estar refrigerado de manera que solidifique más rápido, aumento la productividad, abro antes, eyecto la pieza, sacamos la pieza, puede ser con un sistema robotizado, y volvemos a esta parte del ciclo. Esquís casting directa. En la esquís casting indirecta nosotros tenemos un sistema que utiliza el mismo proceso o la misma idea, pero aquí vamos a inyectar desde abajo, por eso es indirecta. Nuestro sistema de inyección junto con un crisol se vuelca hacia un lado, llenamos con la cantidad de metal calculada como para hacer la pieza, se pone el material, el equipo de inyección en la posición vertical y a alta presión inyectamos el metal dentro de la cavidad de nuestro molde metálico, refrigerado. Todo para aumentar la productividad. Piezas pequeñas, ¿sí? Los bebederos son relativamente grandes, esto quiere decir
este bebedero, esta alimentación es grande, con bajas velocidades de inyección. Recuerden que estábamos en 10 metros por cada segundo en la inyección en el caso de cámara fría o cámara caliente. Acá estamos en medio metro por cada segundo. Es más baja la velocidad de inyección, pero con una mayor presión, entre 55 y 300 megapascales, o hay otros equipos entre 80 y 110 megapascales, alta presión o media presión. La aleación es una A356, es una aleación de aluminio con 6,5-7,5% de silicio, en ese rango. Puede ser entre 0,45, 0,55, 0,60% de magnesio, con titanio para poder 0,15 para poder tener el grano refinado y la estructura refinada, con alta resistencia a la tracción, y luego va a ser envejecida, ya sea por proceso natural o un envejecido artificial. Estos son los temples de la aleación envejecida. ¿Qué más podemos decir de esto? Las ventajas. Es muy utilizado para todo lo que son piezas de seguridad en automóviles, en aviones, en automóviles de alta gama, dijimos, que van a altas velocidades, o sea que son piezas de seguridad, parte de dirección, parte de suspensión, pivot de dirección, piezas delgadas, marcos de chasis, etc., ¿no? O en aviación. La estructura de la pieza o la textura, la superficie, la calidad superficial es muy buena, excelente terminación superficial, por supuesto con una mejora, si tenemos muy buena superficie, excelente resistencia a la fatiga y al impacto. Bueno, como dijimos, excelentes propiedades mecánicas. Limitaciones: hacer el bebedero más grande necesito más tiempo para el cortado. El cortado es con sierra mecánica, ¿no? Con aserrado, con disco. No está preparado el sistema para poner nollos. Si yo quiero hacer orificios, tengo que poner insertos metálicos, porque las altas presiones en las que yo estoy comprimiendo mi metal líquido me rompen el nollo. Un nollo de arena no va a funcionar, ¿sí? Todo lo que sea orificios, insertos metálicos, atornillados en el armado de la matriz. Y por último, lo que vamos a ver son los procesos a presión, de colada a presión, de semisólidos, ¿sí? Estos procesos son los más raros y que todavía están en procesos de estudio, no está tan ligado a la industria. Proceso Tixocasting o bien Reocasting. Aquí lo que tenemos es un lingote a alta temperatura, un lingote semisólido a alta temperatura, donde lo podemos ver como se puede cortar fácilmente, porque por el estado en que está, y luego lo vamos a inyectar, este lingote, ¿sí? Se ve que está muy plástico, prácticamente a una temperatura muy cercana a la de fusión, y en algunos casos semisólidos, con fases líquidas, fases sólidas y fases líquidas. Este más bien sería el Reocasting. En lo que es el Tixocasting, lo complicado es obtener el lingote. El lingote lo vamos a obtener mediante el metal, que va a solidificar
luego de que hacemos una agitación electromagnética del baño líquido, luego lo vamos a solidificar y lo colocamos a alta temperatura en nuestro inyector con pistón mediante aire comprimido para llenar la cavidad del molde. Es muy semejante a una máquina de colada a presión, cámara fría, ¿sí? Y se inyecta en la cavidad de nuestro molde. El resultado es una estructura globular. ¿Por qué? Y bueno, por la agitación electromagnética, cuando está solidificando, este metal se le rompen las dendritas, con lo cual tenemos una estructura de solidificación no dendrítica, sino del tipo globular, debido a la fragmentación de las dendritas, ¿sí? Esto es cuando fabricamos el lingote. La temperatura correcta del proceso, cuando yo tengo mi lingote en esta situación y lo voy a inyectar, es que la fase alfa, la matriz, digamos, se encuentra en un estado sólido y la mayoría de las otras fases, como la beta, aluminio, silicio, magnesio, se encuentran líquidas, y también las fases eutécticas se encuentran líquidas. Por eso es que es un estado semisólido. Como dijimos, es una aleación A356, es la más utilizada en la industria automotriz. Silicio 6,5 entre 7,5%, magnesio, ya dijimos, alrededor de 0,5%, algo de titanio como para refinar nuestro grano. Bueno, ¿por qué el tixocasting? Porque la fase globular alfa es tixotrópica, de ahí el nombre del proceso. Esto quiere decir que con muy pocos esfuerzos yo puedo inyectar mi lingote recalentado luego de que lo solidifiqué bajo agitación electromagnética y destruir las dendritas. Mantiene su forma, el lingote mantiene su forma, está en un estado sobrecalentado, en un estado casi pastoso, pero manteniendo su forma, y puede ser colocado e inyectado a presión en la cavidad de nuestro molde. Aquí, como está a tan alta temperatura el material, el lingote, fluye muy fácilmente, como si fuese un líquido viscoso, con un frente estable, un frente de solidificación estable dentro de la cavidad de nuestro molde. Aquí vamos a aumentar la velocidad de inyección a 2 metros por segundo, igual es bastante lenta. Recuerden que en el caso anterior estábamos en 0,5 metros por cada segundo, acá estamos en 2 metros por cada segundo. Fíjense en comparación con lo que son las fundiciones a presión convencionales, ¿sí? Las que vimos en la etapa al final de la parte 1 de esta clase del video, ¿no? ¿Qué más podemos decir de acá? La idea es minimizar la cantidad de defectos dentro de nuestra pieza solidificada. Por eso se hace en un estado semisólido. Y aparte solidificar mucho más rápido, con lo cual aumenta mucho la productividad. La desventaja acá es que el lingote, la fabricación del lingote de solidificación bajo un campo magnético es muy costoso. El equipo es muy costoso. Esta agitación electromagnética, todo el equipamiento, con lo cual eso lo saca de mercado como para hacer piezas masivas. Estas son para hacer piezas muy exclusivas, ¿sí? Industria de la aviación,
industria de aviación de combate, por ejemplo, o autos de competición de altísima gama, ¿no? Que se pueda pagar esta tecnología. Y en el proceso reocasting es una alternativa al Tixocasting porque es más barato, porque no vamos a tener el lingote solidificado bajo una agitación magnética. ¿Sí? Acá, por eso el equipamiento bajan los costos de fabricación de este lingote, con lo cual el proceso es más atractivo que el anterior. Aquí el material está en un estado pastoso, ¿sí? Está a mucho más temperatura que en el caso anterior, va mucho más temperatura, unos grados más que en el caso anterior. Vieron cómo se podía cortar ese lingote prácticamente con un cuchillo, con algo metálico, sin prácticamente esfuerzo. Aquí el líquido se cuela en un crisol desde el horno, se pasa a un crisol. Estos pequeños crisoles tienen la cantidad de metal justo para cada pieza. Y tenemos un carrusel, ¿sí? Un carrusel. Entonces, desde el crisol, con la cantidad de metal para llenar todos los carruseles, vamos llenando los distintos crisolitos, y estos crisoles se van enfriando por aire a presión, aire a temperatura ambiente a presión, y luego lo vamos a calentar antes de colocarlo en un estado semipastoso dentro de nuestra cámara de inyección, y nuestro pistón lo va a solidificar luego en nuestro molde. Los crisoles, estos crisolitos se enfrían en chorros de aire que están bien distribuidos en un carrusel, ¿sí? Donde la estructura globular se obtiene mediante el enfriamiento del material sin llegar al enfriamiento total. Estamos en un estado semisólido. Eso en el carrusel. Cuando llega a la etapa final de nuestro carrusel, se homogeneiza la temperatura mediante un horno de inducción, ¿sí? Elevamos otra vez la temperatura, un brazo robotizado toma este crisolito con este lingote en estado pastoso, alimenta la cámara, y después inyectamos mediante un pistón con aire comprimido y tenemos una solidificación, ¿sí? Estas son las estructuras que se obtienen en un proceso y en otro. En el Tixocasting nosotros vamos a obtener una estructura globular alfa atrapada, nuestra estructura beta y nuestro eutéctico atrapada en el interior de la fase alfa globular. De ahí está el nombre Tixocasting. En el proceso semisólido, en el reocasting, no hay estas fases beta ni eutécticas dentro de la fase globular alfa. Son distintas estructuras. El proceso está muy poco difundido porque los equipos, el equipamiento, el manejo es muy caro y está en etapas de estudio todavía. Si bien para ciertas piezas se justifica la fabricación, como dijimos, casos muy especiales, aviación, competición, piezas de seguridad. Las ventajas, nosotros podemos obtener
con estos procesos semisólidos, las mismas dimensiones, detalles, terminación superficial o mejores que en los procesos convencionales de fundición a presión, cámara fría o cámara caliente. Pero con menor cantidad de defectos, porque estamos a mucha menor temperatura y mejor productividad, porque solidifica más rápido. Se obtienen piezas finales con una excelente terminación superficial, con lo cual casi que ni se necesita el mecanizado. Muy baja la rugosidad superficial, no se necesita el mecanizado, salvo zonas donde voy a adjuntar otra pieza y abulonar otra pieza. Ciclo de fabricación mucho más rápido, mayor productividad, porque la pieza, el lingote está en un estado pastoso, va a solidificar mucho más rápido. Vida útil mejorada en el molde. ¿Y por qué? Y porque no estoy inyectando un metal líquido a alta temperatura a presión dentro de mi molde. Estoy inyectando algo pastoso, semisólido a presión, con lo cual sufre muchísimo menos la cavidad de nuestro molde. Las temperaturas, bueno, un poquito por arriba, alrededor de los 590 grados, prácticamente estamos en la temperatura de solidificación, un poquitito más arriba, algunos graditos más arriba. Solidificación, como dijimos, más rápida, 25% de acortamiento del tiempo de apertura del molde, porque estamos a baja temperatura de inyección. Reducimos la porosidad, con lo cual reducimos la cantidad de defectos. Vamos a tener la mayor resistencia mecánica y la mejor ductilidad. Y se utiliza en piezas complejas, como dijimos. ¿Sí? Bueno, como desventajas, es muy limitante el costo del lingote, como dijimos, por el proceso más de Tixocasting. No puedo reutilizar los desechos, por ejemplo, los ataques, las coladas, todos los rezagos, no los puedo reutilizar. Tengo que hacer un nuevo lingote con el proceso de solidificación bajo agitación magnética. Tengo que nuevamente hacer lingote, no puedo solidificar los rezagos, ¿no? Una mayor inversión inicial. El equipamiento es muy caro. No es adecuado para aleaciones eutécticas, por supuesto. Nosotros tenemos que tener la fase alfa, Tixocasting, la fase beta y algo de fase eutéctica, lo cual tendremos que estar por acá. ¿Sí? Tiene que haber un cierto intervalo de solidificación. Estricto control de las temperaturas. Acá estamos en más o menos grados, 1 o 2 grados, porque estamos en procesos semisólidos. No pueden estar ni líquidos ni estar sólidos. Entonces el control de las temperaturas es estricto. Se optimizan las condiciones de llenado. Hay que estar más estricto con estas condiciones de llenado porque se pueden producir estas uniones frías o algunas segregaciones en las fases. Bueno, los tipos de piezas, con secciones muy finas, con muy buena terminación superficial, ¿sí? Piezas de seguridad, industria aeronáutica y algo de industria automotriz. Bien, bueno, con esto terminamos lo que son procesos de colada y la parte 2 de esta clase. Nos seguimos viendo.